Dicen que la historia la escriben los grandes héroes, pero a veces la protagonizan los personajes más improbables. Claudio fue, sin duda, el emperador con más situaciones cómicas de toda Roma. Tartamudo, torpe y subestimado, nadie pensó jamás que acabaría gobernando el imperio más poderoso del mundo. Ni siquiera él mismo lo creyó. Desde pequeño, Claudio fue visto como el raro de la familia imperial. Cojeaba, hablaba con dificultad y se ponía nervioso en público. En una Roma obsesionada con la fuerza y la imagen, aquello era casi una condena social. Su propia familia lo apartaba de actos oficiales, convencida de que no servía para nada importante. Mientras otros jóvenes entrenaban para la guerra o la política, Claudio pasaba el tiempo leyendo libros y estudiando historia. Para muchos era un inútil, pero en realidad estaba absorbiendo conocimientos como una esponja. Nadie lo tomaba en serio, y esa fue precisamente la razón por la que logró sobrevivir a un entorno lleno de traiciones. La situación llegó a un punto casi ridículo con su sobrino Calígula. Este emperador excéntrico se burlaba públicamente de Claudio, lo obligaba a correr junto a su carro o lo humillaba delante del Senado. Claudio aguantaba todo en silencio, probablemente pensando que pasar desapercibido era la mejor forma de seguir vivo. Y tenía razón. Cuando Calígula fue asesinado en el año 41 después de Cristo, Roma entró en caos absoluto. Mientras los conspiradores buscaban a posibles rivales para matarlos, Claudio hizo lo más sensato que pudo: esconderse. Según las crónicas, terminó oculto detrás de una cortina del palacio, temblando de miedo. Fue allí donde lo encontraron los guardias pretorianos. Claudio pensó que había llegado su final, pero ocurrió lo impensable: en lugar de ejecutarlo, lo proclamaron emperador. Pasó de estar escondido como un niño asustado a ser el hombre más poderoso de Roma en cuestión de minutos. Ni los senadores podían creerlo. Si te está gustando esta historia y quieres más episodios históricos contados de forma entretenida, suscríbete al canal y deja tu like. Ayuda muchísimo a que este tipo de contenido siga creciendo. Una vez en el trono, Claudio siguió siendo el mismo hombre torpe en público. Tartamudeaba en discursos, se confundía con los nombres y a veces se quedaba dormido durante juicios oficiales. Hay relatos de senadores que seguían hablando mientras el emperador roncaba tranquilamente en su asiento. En los banquetes imperiales tampoco mejoraba la cosa. Claudio comía con tanta ansia que se manchaba la toga y, en más de una ocasión, tuvo que ser despertado después de quedarse dormido en plena cena. Para muchos era motivo de burla, aunque nadie se atrevía a reírse demasiado fuerte. Lo curioso es que, pese a todo esto, Claudio empezó a demostrar que no era ningún tonto. Bajo esa imagen cómica había un gobernante inteligente y meticuloso. Pero eso aún estaba por verse. En la siguiente parte veremos cómo pasó de ser el hazmerreír de Roma a tomar decisiones que sorprendieron a todo el imperio. Una vez asentado en el poder, muchos pensaron que Claudio duraría poco. El Senado lo veía como un chiste con corona, y la nobleza esperaba manejarlo como a una marioneta. Sin embargo, Claudio tenía algo que nadie había previsto: memoria, paciencia y una sorprendente capacidad para escuchar antes de actuar. A pesar de su fama de despistado, Claudio se tomaba el gobierno muy en serio. Pasaba horas revisando documentos, interrogando funcionarios y leyendo informes. Eso sí, su forma de impartir justicia seguía siendo peculiar. En más de un juicio se quedaba dormido y, al despertar, preguntaba qué había pasado como si nada. En una ocasión, tras despertarse en pleno juicio, dictó sentencia sin haber escuchado los argumentos. Cuando se lo señalaron, simplemente respondió que el acusado tenía cara de culpable. Aunque suena absurdo, este tipo de decisiones no eran tan raras en la Roma antigua, y el sistema siguió funcionando. Donde Claudio sí brilló fue en la administración. Reformó leyes, amplió derechos a provincias olvidadas y se rodeó de expertos, aunque muchos fueran antiguos esclavos. Esto enfureció a los senadores, que no soportaban recibir órdenes de personas que antes servían vino en los banquetes. Una anécdota muy comentada ocurrió cuando Claudio decidió admitir a galos en el Senado romano. El discurso fue tan largo y confuso que varios senadores pensaron que estaba improvisando sin sentido. En realidad, estaba citando textos antiguos de memoria. Cuando terminó, nadie se atrevió a contradecirlo. Pese a estos logros, su vida personal era un auténtico desastre. Claudio confiaba demasiado en la gente equivocada, especialmente en su entorno más cercano. Su ingenuidad le costó caro, y muchos aprovecharon su carácter para manipularlo sin que él se diera cuenta, o fingiendo que no se daba cuenta. Mientras tanto, Roma empezaba a prosperar. Se construyeron acueductos, carreteras y puertos.
Claudio incluso se atrevió con algo que parecía una locura: la conquista de Britania. Nadie esperaba que aquel emperador torpe lograra una victoria militar tan importante. Cuando la noticia del éxito llegó a Roma, muchos quedaron en silencio. El emperador ridiculizado estaba demostrando que podía gobernar, y hacerlo bien. Pero mientras el imperio crecía, en su propia casa se estaba gestando el mayor problema de su vida. Y su nombre era Mesalina. Mesalina, la esposa de Claudio, pasó a la historia como una de las figuras más escandalosas de Roma. Mientras el emperador gobernaba el imperio, ella organizaba fiestas, conspiraciones y romances sin ningún pudor. Su comportamiento era tan exagerado que incluso en una sociedad como la romana resultaba escandaloso. Una de las anécdotas más famosas cuenta que Mesalina compitió con una prostituta profesional para ver quién podía acostarse con más hombres en una noche. Según las crónicas, Mesalina ganó con amplia diferencia. Aunque pueda parecer exagerado, esta historia se repite en varias fuentes antiguas. Lo más absurdo de todo es que Claudio parecía no enterarse de nada. O peor aún, se enteraba tarde. Mientras su esposa tenía amantes por todo el palacio, él seguía confiando ciegamente en ella. Algunos historiadores creen que Claudio simplemente no quería ver la realidad. Mesalina no solo fue infiel, también fue peligrosa. Usaba su influencia para eliminar enemigos, acusar falsamente a rivales y quedarse con propiedades ajenas. Todo se hacía en nombre del emperador, que firmaba órdenes sin saber que estaba destruyendo vidas por caprichos ajenos. El colmo llegó cuando Mesalina decidió casarse con otro hombre, Cayo Silio, mientras Claudio estaba fuera de Roma. No fue una ceremonia secreta, hubo invitados, banquete y celebración pública. Técnicamente, la emperatriz se había casado con otro hombre mientras seguía siendo esposa del emperador. Cuando Claudio regresó, nadie se atrevía a contarle lo ocurrido. Sus consejeros tuvieron que explicárselo varias veces, con extremo cuidado, hasta que finalmente entendió que su esposa se había casado con otro. La reacción no fue ira inmediata, sino confusión absoluta. Finalmente, los propios funcionarios tomaron la decisión por él. Mesalina fue ejecutada sin que Claudio diera una orden directa. Cuando le informaron de su muerte, se dice que simplemente pidió que le sirvieran la cena. Una reacción fría, extraña y muy comentada en Roma. Tras este episodio, Claudio quedó marcado como el emperador engañado. Sin embargo, la historia aún no había terminado. Porque si Mesalina fue un problema, su siguiente esposa sería aún más peligrosa. Y esa mujer estaba a punto de escribir el último capítulo de su vida. Tras la muerte de Mesalina, Claudio juró no volver a casarse. Incluso ordenó que, si alguna vez intentaba hacerlo de nuevo, lo detuvieran. La promesa duró poco. Pronto apareció Agripina la menor, una mujer inteligente, ambiciosa y mucho más peligrosa que su anterior esposa. Agripina sabía exactamente cómo manejar a Claudio. Lo halagaba, lo hacía sentir respetado y le daba la atención que nunca había tenido. Claudio, necesitado de afecto y confianza, cayó por completo. No tardó en casarse con ella, ignorando todas las advertencias de su entorno. El mayor objetivo de Agripina era claro: colocar a su hijo Nerón como heredero. Para lograrlo, convenció a Claudio de adoptar al joven, desplazando a su propio hijo biológico, británico. Claudio aceptó sin ver el peligro, convencido de que estaba fortaleciendo la estabilidad del imperio. Mientras tanto, Claudio seguía con sus costumbres peculiares. En reuniones oficiales se distraía, contaba anécdotas fuera de lugar y seguía quedándose dormido en público. Aún así, su gobierno continuaba siendo eficiente, algo que desconcertaba a quienes solo veían su lado cómico. El final llegó de la forma más absurda posible. Según la tradición, Claudio murió envenenado con setas, su comida favorita. Agripina habría ordenado el veneno para acelerar la llegada de Nerón al poder. La ironía es total: sobrevivió a burlas, conspiraciones y humillaciones, pero no a una cena. Hay versiones que dicen que el veneno no funcionó de inmediato y que el médico imperial terminó el trabajo. Sea como sea, Claudio murió sin comprender del todo lo que estaba ocurriendo, fiel a ese papel de emperador despistado que lo acompañó toda su vida. Tras su muerte, Nerón fue proclamado emperador y Claudio fue divinizado. El hombre ridiculizado, torpe y subestimado terminó convertido en Dios. Un final tan extraño como su vida, demostrando que la historia, a veces, tiene un sentido del humor muy particular. Claudio pasó a la historia como una contradicción constante: un emperador cómico, pero eficaz; ingenuo, pero culto; ridiculizado, pero poderoso. Y quizás esa mezcla sea la razón por la que,
2000 años después, seguimos hablando de él.